nuestro. Amén. Amén. Y así como estamos gozándonos en la presencia del Señor con todos nuestros hermanos, vamos a cantar otra hermosa alabanza que dice bienvenido. Y sabemos que todos somos bienvenidos en Cristo Jesús y no hay un saludo más hermoso que el saludo del cristiano, porque todos nos damos la mano y nos decimos Dios te bendiga, mi hermano. Amén. 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 Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todo hasta una voz a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido. Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido. Guarden este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, vamos nuevamente a darle gracias al único vivo y verdadero Dios por todo lo que Él nos permite hacer conforme a su voluntad. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, primeramente por esta grande y preciosa salvación que tú nos has regalado, Señor, sin merecerla. Porque sabemos, Padre, que como seres humanos, Señor, te fallamos todos los días, pero tu palabra nos enseña que tú, oh Dios, estás, Señor, cada día intercediendo por cada uno de nosotros. Y que cada día nos enseña, Señor, a depender solamente de ti y de nadie más. Que aunque nosotros, Señor, no veamos, Señor, la salida, tú ya la tienes preparada para que nosotros confiemos cada día más y más solamente en ti, porque tú eres el único vivo y verdadero Dios. Y sabemos que nuestro gozo es nuestra fortaleza, porque sabemos, Padre, que tú eres el único vivo y verdadero Dios y que en ti está la salvación y la vida eterna. Gracias te damos en el único vivo y verdadero Dios, que es Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. 1, 2, 3. Bueno, ay, está bien alto ahí. Bájale, hermano, por favor. Bueno, nos gozamos en tenerle en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos y cada uno. Nos gozamos de ver sus rostros. Tenemos de nuevo a nuestro hermano Francisco, nuestra hermana Francia. Dios les bendiga. Bienvenidos. ¿Cómo les dice, iglesia?
Bienvenido a los hermanos. Cuando usted tenga oportunidad de ver los documentos de formación de la iglesia, usted va a ver entre los 5 nombres que tuvimos que poner en la Secretaría del Estado, uno de ellos es del hermano Francisco como fundador de esta congregación. Así que nos alegramos en verle y así nos alegramos en verlos a todos y cada uno. Al señor Venus, ¿cómo es su apellido? Perdone. Peña, le damos la bienvenida. ¿Cómo le dice, iglesia? Bienvenido. El Señor le bendiga. Nos gozamos en tenerle, un privilegio tenerle con nosotros. Y así viéndolos a todos y cada uno, hermana Carmen trae un invitado también, ¿verdad que sí? ¿Cómo es su nombre, caballero? ¿Cómo? Jonathan. Dios le bendiga, Jonathan. Bienvenido. ¿Cómo le decimos? Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Y así todos y cada uno, es un gozo tremendo tenerle. Siempre recordamos lo que la Escritura nos invita a hacer, dice Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. También la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos del Señor, llenos de toda gracia y de todo favor del Señor, les damos en esta mañana las bienvenidas. Vamos a tener a continuación un momento especial que siempre tenemos los primeros domingos de cada mes y es la Cena del Señor. Esta mañana, gracias hermano, la lectura bíblica. Ya no, ¿verdad hermano? Sí, hermano Rafael, usted tiene la lectura bíblica esta mañana y se encuentra en Lucas capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 18. Amén. La lectura bíblica de hoy, Lucas capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 18. Hermano, el tiempo es suyo. El amarillo. Sí. Hermano, Dios le bendiga. Muchas personas dicen, que los cristianos son unos amargados. Pues miren, tengo para decirle a mucha gente que están en las calles, que a donde hay el verdadero gozo de verdad se llama en Cristo Jesús. El gozo de verdad está en nosotros los cristianos, porque sentimos un gozo placentero por dentro, y ese gozo nada más es Cristo que nos lo da. El gozo que da el mundo, para la gente del mundo, es un gozo platónico. Por este gozo que Cristo nos da, es un gozo verdadero. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Lucas 20, del 1 al 18. Yo leo el primer párrafo, ustedes leen el segundo. Dice el título, las autoridades de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús, le dijo, haré yo también una pregunta, respóndeme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no les creéis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo no apedrearás, porque están persuadidos de Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago esta cosa. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que les diciesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y les enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías.
volvió a enviar el tercer siervo, mas ellos también a estos echaron fuera Entonces y el heridos. señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verles, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosles, para que las heredades sean nuestras. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrás y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todos juntos. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere será desmenuzado. Padre amado, Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta hermosa palabra, mi Dios, que tú has puesto hoy, mi Dios, para que podamos entender, Señor, mi Dios, Padre eterno, que tú eres el único Dios, Señor, en quien podemos depositar toda confianza, Señor, en ti, Señor, porque sabemos, Señor, que la confianza que depositamos en ti, Señor, es la máxima seguridad, Padre, en nuestra vida. Padre, bendice este lugar, mi Dios, que cada uno de mis hermanos, Señor, se nutran, Señor, de lo que hoy vamos a recibir aquí, mi Dios. Padre, te pido, Señor, que tú uses a tu siervo Gustavo, Señor, como tú siempre lo has usado, mi Dios, con lo que tú pongas, Señor, en el corazón de él, Señor, que nos sirva de refrigerio a nuestro cuerpo, mi Dios. Bendícelo, Señor, cuídalo y protégelo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermano. Sí, hermano Rafael, muchas gracias. Vamos ahora entonces a continuación tener el tiempo de la Cena del Señor, como lo hacemos cada primer domingo del mes, ¿verdad? Celebramos la Cena del Señor. Y en esta mañana le voy a pedir a nuestro hermano Froilán, ¿verdad?, que presida la ceremonia, y a nuestros hermanos diáconos, ¿verdad?, Stervin, Cruz Marte y Edgar Almonte, que sirvan el pan, y nuestro hermano Luis Gómez y nuestro hermano Anthony Molina, que puedan servirnos el vino. Así que vamos a tener este tiempo con los hermanos. El tiempo es suyo, hermano. Hermano Froilán, por favor. Esto dice para qué. Hermano Froilán, ¿usted va a necesitar esto? No. Ok. Amén. El tiempo es suyo. Oh, el micrófono necesita, perdón. Oh. Puede, hermano, con todo. Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo nuevamente con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Como ya vieron, la diapositiva está en 1 Corintios 11, del 23 al 32. Y si lo quieren buscar en la Biblia también, para ir siguiendo lo que el Señor nos enseña. Okay. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 1 Corintios 11, 23 al 32. Amén. Y dice así la palabra del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa,
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. Vamos nosotros a escudriñar las Escrituras mientras nosotros meditamos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Sabemos que Él dio su vida por nosotros. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos para que ahora nosotros disfrutemos de esta grande y preciosa salvación que es la vida eterna. Todos los que hemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo no hemos venido a buscar su rostro porque nosotros hemos querido, sino porque Él nos ha llamado con su gracia y su amor y su poder. Cada día Él nos enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la palabra del Señor nos enseña claramente cuáles son las instrucciones de la cena del Señor para que nosotros no sigamos el ejemplo de un ser humano, sino del Dios Todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y es solamente para recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros, traer a memoria, como dice aquí, lo que el Señor nos ha dado, que es esta grande y preciosa salvación. Cuando Él dice que nosotros, dice aquí en el 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice: hacer esto en memoria de mí. Aquí el Señor nos enseña por medio de las Escrituras, usando a Pablo, que nosotros también tenemos que hacer esto en memoria del Señor, para recordar que nosotros somos pecadores y Él nos sacó de lo más vil que fue el pecado, y nosotros venimos ahora con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de gozo, y lo más importante también con esa confianza que podemos venir delante de Él. Su palabra nos enseña también más adelante que dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto. Y es un nuevo pacto, o sea, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Y qué hermoso, porque hemos recibido lo que no merecíamos, que son sus misericordias, la gracia, el amor y también la fidelidad que Él nos da cada día. Y al estar aquí delante de todos nuestros hermanos, todos en un mismo sentir, en una misma mente, en el sentir de nuestro Señor Jesucristo, recordamos lo que Él hizo hace más de 2000 años, que Él murió por cada uno de nosotros, no porque nosotros éramos buenos, sino porque éramos pecadores. Y aún lo seguimos haciendo porque seguimos pecando con nuestra mente, pero Él dice que Él nos va renovando cada día. Él nos da cada día esa oportunidad de venir delante de Él, no con un sacrificio, sino con un corazón lleno de gratitud, con un corazón humilde, lleno de gozo, dándole gracias y diciéndole: Señor, tú eres nuestro único Rey y Salvador, y separados de ti nada podemos hacer. Y la palabra nos enseña claramente aquí que es un acto de gratitud, un acto donde podemos llenarnos nuevamente de ese gozo, del gozo del Señor y de esa fortaleza que Él solamente nos puede dar. Y vamos a ir conforme a las Escrituras, viendo que hay que darle gracias al Señor por este momento, pero también, como dice Pablo, en todo tiempo. Sabemos que las Escrituras nos las dejó el Señor para ser instruidos por medio de ellas, porque dice que no es de interpretación privada, sino que es interpretación de Dios, palabra de Dios. Y al seguir las Escrituras sabemos que esta es la cena del Señor. Esta es donde nosotros todos podemos venir a la mesa unánimes juntos y participar y recordar lo que Él hizo hace más de 2000 años por cada uno de nosotros. Él recibió nuestro castigo, Él llevó nuestras enfermedades, Él nos sanó del pecado, Él nos dio vida eterna sin merecerlo, sin nosotros pedirle que lo hiciera. Él mismo se entregó por nosotros, Él mismo se hizo como uno de nosotros, dice las Escrituras, y Él habitó en medio de nosotros y aún lo sigue haciendo por medio del Espíritu Santo, porque Él dice
que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y sabemos que Él está aquí porque Él mora en nuestro corazón, en un corazón que Él transformó, en un corazón que era antes de piedra y ahora es un corazón de carne, transformado y circuncidado por medio de Él, porque cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién podrá ser salvo en esta generación? El Señor les dijo, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y solamente Dios nos pudo sacar del pecado de donde estamos hundiéndonos cada día. Y ahora somos libres, libres para venir delante de Él y darle gracias, no con un sacrificio como lo hacían los antiguos, como nuestros padres que venían con un sacrificio para que se agradara del Señor de ellos, sino que ahora el Señor se agrada por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y así como estamos viendo, dice que en el 23 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es muy importante. Él nos está diciendo que todos los días o cada mes o cada primer domingo del mes que lo hagamos es recordar que el Señor nos anunció hace más de 2000 años que Él regresa por nosotros. Y sabemos que eso es verdad, porque Él es la verdad y Él lo ha anunciado, y sabemos que todo lo que Él nos ha dicho y nos sigue diciendo por medio de las Escrituras se está cumpliendo. Y hoy es un día más que se cumple al venir aquí delante de Él para darle gracias y recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros y de los que también están allá afuera. Y así como estamos meditando en esta palabra, le voy a pedir a mi hermano Steven que ore por el pan. Y sabemos que el pan está representando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido, fue castigado y también fue maltratado, y fue algo que nosotros solamente podemos ver y escuchar, pero no podemos imaginarnos, porque el dolor fue tan grande que el Señor llevó por nosotros, que ahora lo único que nos queda es darle gracias por lo que Él hizo y sigue haciendo y por lo que Él hará. Le doy lugar a mi hermano. Amén. Señor, en este momento te agradecemos que estamos una vez más reunidos para presenciar este momento que representa tu sangre y tu cuerpo, Padre, porque como leíamos en la escritura de hoy, nuestro Dios, tu Padre, envió profetas, obreros, y fueron apedreados y muchos de ellos muertos, y al final te envió a ti, Jesús, nuestro Salvador, y también fuiste apedreado, escupido y muerto. Por nuestros pecados te entregaste. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos salvación y aún todavía no se ha revelado lo que cada uno de nosotros es y será delante de ti en el mundo venidero, Señor. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.
Gloria a Dios. Este es un momento muy hermoso y especial delante del Señor, meditar y recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y así nosotros vamos a recordar estas palabras tan hermosas de poder, de gloria y majestad que el Señor dijo. En el 24 dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Comemos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Así como también dijo en el 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, este es el nuevo pacto. Y ahora vamos a recordar que el vino que vamos a tomar representa lo que el Señor hizo también en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos en memoria y también conocer que Él es poderoso, grande y maravilloso, porque Él dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él ponía su vida y la volvía a tomar cuando Él quería. Y sabemos que solamente Dios puede hacer eso, y testifica su palabra que Él es el único vivo y verdadero Dios. Y asimismo le voy a pedir a mi hermano Anthony que ore por el vino, para que así estemos todos tomando también y participando. Amén, gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por tanta misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por tantos privilegios que nos permites tener, Señor, y este privilegio es tan grande de estar sentado a la mesa contigo, Señor Jesús. Muchas gracias porque ese día derramaste tu sangre con amor, Padre Santo, para el perdón de nuestros pecados. Y seguimos esperando con ansias, Padre Santo, esa promesa que dice tu palabra de estar sentados contigo en la cena de las bodas del Cordero, Padre Santo. Te pido que con esta sangre bendigas a cada una de estas almas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así como nosotros estamos meditando en las Escrituras y también en nuestra mente y en nuestro corazón, en el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer,
esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reinéis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo. Pero aquí hay algo muy importante. Todas las escrituras del Señor son muy hermosas porque es palabra de Él. Pero es algo que tenemos que recordar, como dice aquí en el 25, dice que son palabras del Señor. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el cuerpo, el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Vamos a recordar lo que el Señor hizo y lo que Él hizo por cada uno de nosotros, que fue en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Tomamos, hermano. Amén. Todos los que hemos participado de la cena del Señor es porque el Señor nos ha dado cada día la oportunidad de estar delante de Él y hemos sido salvos por su gracia. Sabemos que su salvación es eterna y nuestra salvación que Él nos ha regalado es para siempre, porque dice su palabra que en un día no muy lejano estaremos con Él para siempre. Y nosotros, al hacer esto, es recordar que Él viene por nosotros, que en un día no muy lejano dice que no estaremos más en este lugar, pero estaremos con Él en su presencia y habitaremos con Él, y dice que cenaremos con Él. Ya no estaremos aquí reunidos como iglesia, sino allá con Él, porque sabemos que es promesa del Señor. Y lo dice aquí en el 26, dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y sabemos que mientras Él nos permita hacer esto, esperaremos en Él, porque sus promesas son fieles y también nuestra seguranza está en Él. Estamos seguros en Él y sabemos que todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que no tiene aún el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, yo quiero pedirles que todos sigamos orando y teniendo esa comunión con el Señor, para que todos aquellos que aún no han venido delante del Señor abran su corazón y el Espíritu Santo del Señor sea depositado en cada uno de ellos, para que todos participemos en un mismo sentir, y es en el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que esto fue para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me lo bendiga hoy y siempre. Amén. Gracias, hermano. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad de celebrar la cena del Señor en comunión con los hermanos. A continuación le voy a pedir a los niños y adolescentes que pasen con sus maestros de escuela dominical, nuestro hermano Edgar, ¿verdad?, a llevar la clase con ellos. Y nosotros nos vamos a quedar en esta mañana aquí para compartir hoy el tema en que nos vamos a ocupar, y es hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo como el mediador de un nuevo pacto. El mediador de un nuevo pacto. Y vamos a ver que el tema central se encuentra en Hebreos capítulo 8 y los versículos son del 1 hasta el 13. Hebreos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 13. Amados hermanos, antes que nada quisiera poder compartir con ustedes la inquietud constante, ¿verdad?, dentro de la obra del ministerio, es comenzar a ver cómo el comportamiento de algunas iglesias no solamente se aparta de la Escritura, sino que comienza a ser un comportamiento errático. Oía con mucha preocupación, hay una iglesia grandísima en Nicaragua que cada aniversario lo que hace es darle 7 vueltas a la plaza central de la ciudad, porque dicen que es territorio que Dios les trae para que ellos lo conquisten. Mi amado hermano, cuando Israel dio 7 vueltas alrededor de Jericó, fue para que se cayera y se destruyera. Y esto a veces es falta de discernimiento. ¿Por qué razón? Hermanos amados, porque nos queremos hacer más judíos que los judíos. Y no lo somos, mi amado hermano. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando tú y yo nacimos en el país que nacimos, en Latinoamérica. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios no se equivoca.
Este concepto hoy de que Dios puede equivocarse y poner a la persona en el lugar equivocado, en el cuerpo equivocado, todas estas cosas no son conforme a la verdad de Dios, porque entonces nuestro Dios se convierte en un Dios falso. La otra es el deseo constante de exaltar a Moisés, a Abraham, de exaltar a los padres, de exaltar las leyes. Hay congregaciones que dicen, bueno, estos evangélicos que hacen su culto el domingo están errados porque el día del Señor es el Shabbat. El Shabbat fue dado, hermano, si usted no lo comprende, el Shabbat fue dado mediante la ley. Así que todo el que trata de cumplir el Shabbat está bajo la ley o está tratando de ponerse bajo la ley, de lo cual Gálatas capítulo 3, versículo 10 nos advierte que todo aquel que trata de ponerse bajo la ley está poniéndose a sí mismo bajo maldición. Porque escrito está que tienes que cumplir todo lo demás, no solo eso, pero todo lo demás. Y habían cosas dentro de la ley que hoy en nuestra cultura, en nuestra sociedad no tienen ningún sentido. Quiere decir que si tú descubrieras a alguien en adulterio y quieres vivir bajo la ley, tienes que sacarlo fuera de la ciudad y matarlo a pedrada. Y tú sabes que eso tendría consecuencias graves para ti. No se ríe, hermano, si la ley lo dice. La ley dice que los blasfemos y herejes los tienes que sacar fuera de la ciudad y matarlos a pedrada. La ley de Moisés lo dice. Entonces, ¿cómo ahora queremos como iglesia decir que honramos a Jesucristo, pero traer y arrastrar hacia nosotros prácticas judías que son de la ley? Mi amado hermano, déjame simplificarte, porque para eso este libro de Hebreos, dentro del Nuevo Testamento, es uno de los que menos se estudia en las congregaciones, pero el que tiene mayor riqueza para comprender cómo fue la transición entre la ley de Moisés y la gracia que vino por el Señor Jesucristo. Hebreo 1:1 comienza de manera magistral. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Y usted ve el edificio, está lleno. ¿Y por qué está llena esa congregación? Es que viene el profeta tal a dar palabra. Todavía estás buscando profeta que te dé palabra. Y las palabras en rojo de los evangelios no tienen valor para ti. No son suficientes para ti. O vas a poner la palabra de un hombre por encima de la palabra del Señor Jesucristo. Eso es peligroso para ti, peligroso para mí, peligroso para cualquiera. Y no honra y glorifica a Dios. Por eso Jesucristo dijo, citando a Isaías, que había sido profeta 700 años antes de la manifestación de él en la carne, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros necesitamos apercibirnos. Yo tengo que tener cuidado cuando te predico a ti de dirigirte a Cristo, no a mí, no a ninguna otra cosa, pero a Cristo. Porque si yo no te dirijo a Cristo, no estoy cumpliendo mi llamado. No le estoy cumpliendo. Si yo desvío tu atención a las cosas y las prácticas de otras congregaciones que no glorifican a Dios, yo también estoy cometiendo el mismo error. Soy partícipe de ese error. Este libro dice en ese mismo pasaje, Hebreos capítulo 1, Cristo, óigame bien, mayor que los ángeles. Sé que a algunos de nosotros no nos gustaba la matemática en la escuela y la aborrecimos con aborrecimiento, pero con pasión. Pero había algo que decía, igual, mayor que o menor que. Eran formas de semejanza o de comparación. Cuando dice que Jesucristo es mayor que los ángeles, no dice que es igual a los ángeles, dice que es mayor que los ángeles, y esto hace diferencia. Pero en el capítulo 3 dice Jesucristo mayor que Abraham. Hoy enseñamos a los niños en algunas congregaciones, Padre Abraham, a estar cantando Padre Abraham. Amado hermano, Abraham no puede ser tu padre a menos que, número uno, naciste judío, o número dos, te hiciste prosélito y te convertiste en la religión judía mediante la circuncisión. No hay otra manera. Abraham no puede ser estrictamente tu padre. Y Jesucristo dijo, no llaméis a ningún hombre Padre mío, excepto a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijas de Dios, son hijas e hijos del Dios vivo y verdadero. Ustedes no tienen por qué llamar padre a ningún hombre.
En este sentido veo la preocupación porque cada momento veo cómo la iglesia sigue cayendo en el mismo problema, y fue la batalla que Pablo tuvo en Gálatas, cuando habló a Pedro y le dijo: Pedro, tú estás en hipocresía, porque con los gentiles eres de una forma, pero cuando vienen los de la circuncisión, tú te apartas de ellos, para no desagradar a los de la circuncisión, sin hacerles ver y entender la profundidad de la gracia de Dios, que hay salvación para el que es judío, pero hay salvación para los que no lo son también. Y esta es la grandeza del Señor Jesucristo. Ahora bien, en este pasaje, para poderles hacer mención, vamos a ver cómo en el libro de Hebreos se elabora en primer lugar, número 1, el primer capítulo, la gloria y exaltación de Cristo. Cristo mayor que los ángeles. Cualquiera de nosotros que conoce un poquito de teología entiende que cuando se nos dice que hay algo mayor que los ángeles, solamente es Dios. No hay ninguna otra cosa mayor que los ángeles. Cualquiera que entiende un poquito de esto. Pero ahora bien, vemos que cuando se nos dice que es mayor que Abraham, oiga bien, no dice mayor que Moisés, aunque hay otro pasaje en Romano que dice que Jesucristo es mayor que Moisés. Lo dice claramente. Pero en este pasaje de Hebreos capítulo 3 nos dice mayor que Abraham. ¿Y de dónde desciende Moisés? De Abraham. O sea, es mayor que todos. Mayor que los que son judíos y mayor que los que no son judíos. Cristo trasciende. Y este es el testimonio. Y luego en la advertencia del capítulo 4 y el capítulo 5, no tomar a la ligera la gracia de Dios. En el capítulo 7 vemos el sacerdocio de Melquisedec con el que se compara a Cristo, y ahora entendemos que este Melquisedec, que muchos dicen que era rey de una ciudad que nunca existió, ¿verdad? Cuando dice Melquisedec, ese rey de Salem, que significa significa que es rey de paz, pero no significa que existió la ciudad de Salem. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos en el pasaje que Abraham le ofrece los diezmos a Melquisedec, right? Es cuando venció a los reyes y rescató a los que fueron secuestrados, ¿verdad?, de su casa. Eso es Éxodo capítulo 14. Pero cuando vemos Génesis capítulo 14, cuando vemos Génesis 19, Abraham va a ofrecer a su hijo. Los especialistas han dicho que Salem, el reino de Melquisedec, estaba en la cumbre del monte Moriah, donde ahora descansa la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Dios de paz, ¿verdad? Pero hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. Porque si Melquisedec ya era rey de una ciudad llamada Salem, en la cima del monte Moriah, ¿por qué en la descripción de Abraham llevando a Isaac a ser sacrificado, camina 3 días sin encontrar a nadie ni nada? Y el niño le pregunta: Padre, ¿qué es el sacrificio que vamos a ofrecer? Aquí está la leña, aquí está el fuego, pero no llevamos el sacrificio. ¿Y qué dijo él? Dios se proveerá sacrificio. Y dice la Escritura en Éxodo, de aquí que siempre se dice, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuál es el monte de Jehová? Jerusalén, era el monte Moriah. Quiere decir que cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac, ahí no había nada. Entonces, ¿cómo dicen ahora que existía este Melquisedec, rey de Salem, y que ese reino estaba ubicado donde ahora es Jerusalén? No es cierto, a menos que el relato bíblico esté equivocado. Yo particularmente se los digo con todo amor, yo prefiero creer que los hombres están equivocados y que Dios está acertado, aunque a veces sea difícil de explicar. En este sentido, entonces vemos que en el capítulo 7 se nos habla de la salvación eterna del creyente. ¿Cómo? Dice, tal sacerdote nos convenía, uno que no muere. Cristo ya no muere, ya murió en la cruz una vez, pero no vuelve a morir. Hay unos que piensan que viene de nuevo cuando regrese, así como el corderito, están esperando agarrarlo y volverlo a llevar a una cruz. Esta vez vas a tratar de agarrar al león de Judá, al león de la tribu de Judá. Esta vez no va a ser igual. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, que delante del Señor Jesús dice, toda rodilla, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
La Escritura habla de Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis con una forma sobrehumana. Su rostro, dice, resplandece como el sol a mediodía. Yo no sé quién de ustedes puede ver el sol a mediodía. Yo ya no lo puedo ver ni de tarde porque me deja ciego, con la vista que he estado perdiendo. Pero entendemos la divinidad de este Jesucristo. Ya no es, fue, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo humano, pero ya no lo es. Hoy está en la plenitud divina, de manera no solo que ya no muere, sino que dice aquí en el capítulo 7, versículo 25, puede interceder perpetuamente por los que creen. Y ahí cae ahora el entender para ti y para mí quién es Cristo. Cristo intercede. Cuando yo fallo, cuando yo me debilito, cuando yo me equivoco, cuando yo cometo error, cometo pecado, hay un mediador por mí intercediendo todo el tiempo. Su nombre es Jesucristo. Lo mismo hay para ti. Así como hay un enemigo que dice Apocalipsis capítulo 12 que te acusa de día y de noche y dice todo lo malo de ti. Y dice todo lo malo de mí, porque lo hay. Pero también hay un Cristo que intercede por ti y por mí de día y de noche también. Incesable, incansablemente. Ese es el Cristo que necesitamos todos los días. Es a Él a quien tenemos que clamar, de quien tenemos que asirnos como la verdad eterna. Vamos a ver entonces en la continuación que en el capítulo 8 nos habla ahora a Cristo como el mediador de un nuevo pacto. Y quiero decirle que la virtud que tiene el libro de Hebreo es que nos hace una comparación, una transición de la ley de Moisés y las prácticas en la ley de Moisés a la gracia que es en Cristo Jesús. Miremos a continuación lo que dice el capítulo 8 y los versículos 1 hasta el 13. Vamos a verlo de la siguiente manera. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, dice el autor, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, y esto por sí mismo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndole dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que tú has facilitado, por este lugar que tú, Señor, proviste y por esta palabra que has preservado hasta el día de hoy. Tu Espíritu Santo ahora nos enseña, nos guía toda verdad, Señor, porque sin la verdad ninguno de nosotros puede glorificar tu nombre. Danos esa gracia y ese favor.
Continúa con nosotros como lo has hecho hasta el día de hoy fielmente. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, podemos ver entonces en este pasaje que dice, como continuación de lo que se ha dicho, comienza el versículo 1, dice, como ya hemos venido diciendo, ¿verdad? Dice, ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Cuando dice tal, quiere decir una exaltación. O sea, es un sumo sacerdote que no es como los demás. Esto es Cristo. Mi amado hermano, déjame preguntarte una cosa. De la ley de Moisés, si yo cumplía todo lo demás, pero faltaba uno de los mandamientos, ¿cumplía la ley o la quebrantaba? La quebrantaba. Cuando los romanos destruyeron el santuario en el año 70 y ya no pudo seguir el continuo sacrificio, ¿le falló Israel a Dios? Sí, sí, sí. ¿Le ha fallado Israel como le he fallado yo, como le ha fallado tú, como le hemos fallado todos? Mi amado hermano, la gracia y la extensión del amor de Dios, nosotros no la llegamos a alcanzar. Nosotros vemos a la oveja como perdida, el Señor no, el Señor dice, yo voy a dejar a estas 99 y voy a buscar a la que se perdió. Nosotros vemos al hijo pródigo y lo criticamos, pero el Señor dice no. ¿Qué dice el Señor? Lo abraza, lo besa y le dice a su siervo, pónganle anillo, vístanlo para fiesta, porque este hijo mío se había perdido y regresó. Mi amado hermano, así me vio Dios y así me ve todavía hoy. Y así te ve a ti. Te ve con ojos de gracia y con ojos de misericordia, como ni siquiera nosotros mismos nos podemos ver. ¿Acaso no soy yo débil como tú? Y a veces miro mis errores y digo, ay, ¿cómo quisiera no haber cometido ese error? Entonces digo, ¿cómo quisiera no ser humano? Porque cometo errores, cometo falta. He fallado a Dios, le he fallado a los hombres, les he fallado a ustedes a veces. Y el hecho de que ustedes permanezcan fieles al Señor me da aliento de saber, ustedes han puesto la mirada en Cristo, no en mí. Y esa gracia de Dios yo la agradezco. La agradezco como la agradecería cualquier ustedes. No soy digno de la gracia de Dios. No soy digno. Cada vez que yo la predico, cada vez que yo abro este libro, cada vez que estoy preparando esta diapositiva y yo lo leo, esto es demasiado para mí. No lo merezco. Yo no lo merezco. Y veo en el Señor esa constante provisión para mi necesidad. Créelo o no, proveer. Mira que dice que Él va a ser propicio, dice, a las injusticias de Israel. Hoy la gente en Israel, amado hermano, como hay mucha que se está quebrantando y aceptando a Cristo, hay otra que si tú le predicas de Cristo te escupe en la cara, te golpea y es capaz de matarte. Creyendo que glorifica a Dios, te mata por dar testimonio de su Hijo. Porque todavía a algunos de ellos el velo no se les ha quitado. Algunos de ellos dicen, mientras yo sea una buena persona, Dios me va a recibir en su seno. Y se les olvida porque no lo conocen Romanos 3:10. Por cuanto dice, porque no hay justo ni aún uno, ni aún uno. La primera vez que oí ese versículo, yo todavía lleno de ego y de arrogancia, decía, Señor, me está ofendiendo, pero ¿cómo que no hay ninguno? Y yo, el primero que falla. El primero. Decía Pablo, como un ejemplo de humildad, dice, pecadores de los cuales yo soy el mayor, decía. Él no acusaba a la iglesia. Él no acusaba a la iglesia. Y si yo tengo noción de cómo caminaba Pablo en el Espíritu Santo, yo tampoco tengo acusación para la iglesia. La tomo para mí, reconociendo mi propia debilidad. Dice aquí en primer lugar, hermano, el escritor de Hebreo, a propósito, ustedes han escuchado, dicen muchos que no se sabe quién escribió la epístola a Hebreo. No se sabe. Realmente han habido debates acerca de dos probables autores por la profundidad de la investigación con la que habla, la profundidad con la que escribe. Lucas
o Pablo? Lucas porque era una persona letrada, pero también era muy metódico en cómo investigaba. Ejemplo de esto está el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos que los escribió Lucas. Pero por el estilo, yo personalmente, y esta es mi opinión, usted no tiene por qué hacer caso a esto, me inclino a creer que es Pablo el que escribió esta epístola. Y la razón principal es porque Pablo no solamente era preparado, estaba estudiando, dice, yo era fariseo de fariseo, o sea que él estaba en el linaje para ocupar el Sanedrín, que es la orden sacerdotal del gobierno teocrático de Israel que condenó a Cristo a muerte. En esa dirección iba Pablo y el Señor en algún momento antes que llegara ahí lo agarró y lo revolcó en Damasco y ahora Pablo le sirve a Dios. Pero vemos entonces por la profundidad, el conocimiento de la ley. Dice la palabra de Dios que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, uno de los doctores de la ley más prestigiosos que vemos en el libro de los Hechos, como él mismo, sin querer, intercede por Pedro y por Juan cuando dice, si este consejo es de los hombres, solito se va a desaparecer, no le hagan nada a estos hombres. Y si es de Dios, ustedes no van a poder vencer lo que estos hombres están haciendo. ¿Qué cree usted? Era de Dios. Era de Dios porque llegó hasta nuestros días. Pablo, ¿verdad? Me atrevo a decir yo, me atrevo, por el estilo, y al final usted va a ver unas salutaciones. Mucha era la costumbre de Pablo de hacer esas salutaciones. Las hacía con mayor frecuencia que Lucas, pero lo dejo ahí. Dice aquí, sumo sacerdote y rey. Dice, ahora bien, el punto principal, dice el autor, de lo que venimos tratando, de lo que venimos diciendo, cuando decimos que Jesucristo tiene un sacerdocio que es como el de Melquisedec. Melquisedec ya era sacerdote antes de que Abraham siquiera tuviera ¿a quién? A Isaac, que es por quien vendría también toda la descendencia de Israel, el pueblo de Israel. O sea que no había nacido ¿quién? Leví. No existía el orden sacerdotal cuando Melquisedec ya era sacerdote. Por eso se dice aquí que el sacerdote de Cristo es un sacerdocio conforme al sacerdocio de Melquisedec, que no le fue dado por genealogía. Porque ¿a qué tribu pertenecía Melquisedec? A ninguna. Y el autor genialmente dice en el capítulo 7 de Hebreo, Melquisedec dice que no tiene ni principio, ni fin, ni padre, ni madre. ¿De quién está hablando? De Dios mismo. Y en este caso, al hacer la comparación con Cristo, ¿qué efecto tiene? De identidad. Nos está diciendo realmente, o sugiriéndolo, de que ese Melquisedec que vio a Abraham es Cristo. Y usted me va a decir ahora, pastor, pastor, espérese un momentito, pastor, usted está corriendo ahí como en ciencia ficción. No, esto es por esta razón, Jesús les dice en el capítulo 10 de Juan a los fariseos, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y qué le dicen? Demonio tiene. No tiene ni 50 años y Abraham vio tu día. Jesucristo les está diciendo. Esa es la conexión que el autor de Hebreo hace para decir, por esta razón Cristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó, porque este Cristo es el mismo Melquisedec a quien Abraham le llevó las ofrendas. Y me dicen, no, pastor, es que Jesucristo solo es hombre. Ah, ahí tienes un problema con tu entendimiento o discernimiento de la deidad en la Escritura. La deidad en la Escritura es una pluralidad desde el principio. La palabra Elohim, cuando dice, y dijo Dios, hagamos, eso es plural, no es singular. Si fuera singular diría, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, pero no dice así. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En una ocasión con un testigo de Jehová me dijo él, bueno, ese es Dios hablando con los ángeles. Entonces le dije, ojo con la herejía y la blasfemia. Tú me estás diciendo a mí que los ángeles son igual a Dios. Y se quedó callado, se asustó. Porque mucha gente se asusta como se asustó Pedro. No saben lo que hablan. No saben lo que dicen. Ahora, no quiero pretenderme con soberbia de lo que no soy delante de ti. Porque si algún conocimiento hay en mí, el Señor me lo ha concedido. De otra manera yo sería ignorante de la Escritura. Peor que cualquiera.
Lo digo que carecen de conocimiento porque su conocimiento no es conforme a lo que la Escritura dice. ¿En qué sentido me baso yo para creer y abrazar con tanta pasión el hecho y decir, yo te estoy diciendo la verdad? Porque no te hablo de mí, te hablo de lo que la Escritura dice. Sí, ya se los he dicho siempre, tengo años. Si yo me salgo de aquí, mi amado hermano, ignórelo, deséchelo. Pablo decía, escudriñar todas las cosas y retengan que lo bueno. Retengan lo que es de la Escritura. Yo lo que te estoy diciendo conforme a estas Escrituras, que ya Jesucristo había una manifestación, incluso en la teología, a esto se llama cristología, el estudio de todo lo que tiene que ver alrededor de Cristo, y una rama de la cristología es la cristofanía. La cristofanía es la manifestación de Jesucristo en las Escrituras antes de ser manifestado en la carne hace 2000 años. Y hay muchos ejemplos. Cuando Manoa, a la esposa de Manoa, se les ha anunciado que van a ser Sansón, esto lo encuentra usted en el capítulo 13 del libro de los jueces, la mujer primero es la que vio el ángel le anuncia, ¿verdad? Pero dice que es el ángel de Jehová. No es cualquier ángel, es el ángel de Jehová. Y entonces dice que la mujer le habla a Manoa, y entonces cuando Manoa está con la mujer en el campo y vuelve a ver al ángel, entonces ahora Manoa le da gracias por el anuncio que le hace de que van a tener un hijo. Habían tenido muchas dificultades para tener hijos y ahora Dios les estaba proveyendo a Sansón. Manoa le dice, dime tu nombre para que yo te adore. Y el ángel le responde a él, ¿por qué quieres saber mi nombre? Le dice, ¿acaso no es admirable? Y esa es una pista, si usted es curioso, porque después Isaías, 700 años antes de la manifestación de Jesucristo, dice, porque hijo nos es dado. Y será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Será su nombre es todo eso. Todos estos son ejemplos que yo te pudiera dar. No voy a entrar en profundidad al estudio de la cristofanía, pero son ejemplos claros de que Jesucristo sí fue manifestado antes de ser manifestado en la carne. Fue manifestado a algunos hombres con algún propósito. Pero vemos aquí cuando dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, tenemos tú y yo, tenemos todo, tal sumo sacerdote en Cristo Jesús. Dice que este sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y usted mira, pastor, pero ¿cuántas palabras? Sí, son muchas palabras. Pero es que el trono de Dios tiene eso, tiene majestad. Majestad sobre los cielos y sobre la tierra. Está diciéndonos que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y para que yo me siente a la diestra del rey, ¿qué significa? Que yo también soy rey. Que yo también soy rey. Y esta es la dificultad que muchos tienen. Mira cómo opera el espíritu del anticristo en nosotros los seres humanos cuando no le conocemos. Cuando no le conocemos, no tenemos ningún problema con verlo humillado, golpeado, lacerado, con una una corona de espinas, clavado a la cruz. Nadie dice, oh, no, ese no es Cristo. Nadie dice, no tiene ningún problema. Dile que es el Hijo de Dios. Dile que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dile que es el Hijo de Dios viviente. Y ahí tú vas a ver, ahí sí te vas a dar cuenta dónde está el espíritu del anticristo, ¿no? Eso no te lo acepto, eso no te lo recibo. Hombre sí, Dios no. Entonces ves la mente y el corazón obstinado contra Cristo. Y el que resiste a Cristo está actuando bajo la influencia del anticristo. Simple, es resistirlo. Dice aquí que se sentó, y ahora cuando nos dice que es un sacerdocio, que se sentó a la diestra de Dios, ¿qué hace eso? Excluye a todos los demás que no lo somos. Yo tampoco. El día que yo te diga a ti que yo me senté a la diestra, corre por tu vida, porque soy un falso maestro. Soy un fraude. Yo no entiendo hoy, mi amado hermano, qué debe haber en el corazón de un hombre para parecerte a ti y decirte, mira, Dios me habló y me dijo que yo soy el ángel del Apocalipsis capítulo 11. O que yo soy Dios mismo.
¿Sabe qué? Hoy usted no me cree a mí porque nos reímos, pero estas cosas están pasando. Ponga en YouTube ahorita, dice, ¿cuántos Cristos hay hoy? Y usted va a ver que hay por lo menos 5 personas que dicen hoy ser Cristo en la tierra, sin serlo. Sin serlo. Y lo peor, no solamente es que lo digan, es que hay gente siguiéndolos, creyendo lo que ellos dicen. Mi amado hermano, si el Señor Jesucristo, como lo veíamos en la cena del Señor, dijo, cada vez la muerte del Señor anunciada, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces yo tengo un problema. No está aquí. Entonces esos 5 son ¿qué cosa? Falso. Pero hay gente que lo sigue. Dice aquí, Él también, este sumo sacerdote que es Cristo, dice, es ministro del santuario. ¿Pero de cuál santuario? Y de aquel verdadero tabernáculo, no el que estaba ahí con pieles de tejón y colores y cuerdas en el desierto con Israel. Ese se dañó, ese se desechó. Si los hombres tuvieran ahí el pedazo puro hoyo, lo deberían tener colgado, harían idolatría con eso. Por eso Dios desapareció todas las cosas de esa práctica. Dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estamos hablando de un tabernáculo entonces que es divino, es eterno. Lo levantó Dios, no el hombre. Es decir, porque todo sumo sacerdote, dice ahora explicando, quiere decir los demás, todo sumo sacerdote está constituido ¿para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Para qué están constituidos? Para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, si tú le dices a estos sacerdotes que ya no hay necesidad de sacrificios ni de ofrenda, porque Cristo se ofreció en la cruz del Calvario, le estás arruinando el negocio. Les estás arruinando el negocio. Te vas a hacer enemigo número 1 de ellos, enemigo público número 1. Porque ellos necesitan que tú creas que todavía hay que llevar sacrificios y hay que llevar ofrenda, porque ellos de eso subsisten. Y ahí hay un problema. Hay un problema y es grave. Porque te devuelvo a ti a la era pre-Cristo con tal de satisfacer una necesidad que es terrenal, porque yo soy hombre. Lo que necesito es empujarte hacia la gracia para que tú, viviendo por la gracia que es en Cristo Jesús, tengas el crecimiento que Dios quiere para ti. No hay más dolor para mí que ver eso, o porque estos tiempos son difíciles. La facilidad de la tecnología, hermano, está permitiendo que cualquiera ahora graba cualquier cosa y la sube al internet. Y el que no está preparado y el que no está percibido lo cree y se engaña. Y hay que ser muy peligroso, hay que ser muy cuidadoso porque son cosas peligrosas. Dice aquí, porque todos somos sacerdotes están constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual le es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y por qué tiene el sumo sacerdote que ofrecer algo por sí mismo? Porque también es pecador, porque también es hombre. O sea que ni siquiera los que están ejerciendo el sacerdocio tienen la honestidad, tienen la honestidad de decir de sí mismo, yo también tengo que presentar sacrificios por mí. Ni siquiera en eso están cumpliendo la ley. Ni siquiera en eso. Dice aquí, así que si estuviese Cristo, si estuviese sobre la tierra, dice el autor, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué razón? Fíjese bien el planteamiento que hace el autor. Primero explicó que los sacerdotes están constituidos ¿para qué? Para presentar sacrificios y ofrendas. ¿Por qué? Por el perdón de pecado. De manera que él tiene que presentar por sí mismo también. Pero al haberse presentado Cristo como el único y suficiente sacrificio para la redención, ¿qué pasa? No es necesario el sacrificio y no es necesario el sacerdocio más. Ya no es necesario. Entonces dice que si Cristo estuviese sobre la tierra, ya ni siquiera sería sacerdote, porque ya no es necesario presentar sacrificio una vez que el sacrificio de Cristo, que es el sacrificio sustitutorio para nuestra salvación,
tomó efecto. Esta palabra, hermano, en muchos de ustedes ha calado, como ha calado en mí. Consumado es. Se cumplió. Se cumplió. El Señor lo que tenía que hacer por nuestra salvación ya lo hizo. Consumado es. Entonces dice que ya ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Habiendo, dice, aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué dice? Que aunque Cristo viniera hoy y hubieran sacerdotes presentando ofrendas por ley, ya Cristo no puede ser sacerdote. Porque estos presentan sacrificios por la ¿qué? Por la ley de Moisés. Pero Cristo es el mediador de un nuevo pacto que ya no requiere sacerdote. De aquí que usted va a ver hoy, mi amado hermano, usted tiene que tener en Dios la sabiduría, la fortaleza y el discernimiento para comprender. No es el tiempo de profeta, no es el tiempo de apóstoles, es el tiempo de escuchar a Cristo. Porque no es Isaías, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas el que viene. Tampoco es Moisés, ni Abraham. El que viene por su pueblo es Jesucristo. Y el Señor lo dijo con la voz desde el cielo, el Padre Celestial, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, a él oíd. No es tiempo de buscar profetas. Estos hombres se han engañado a sí mismos y comienzan entonces a decirte y a venderte cuentos y a venderte. Miraba uno, dije yo, pero Dios mío, Señor, toca el corazón de este hombre para que se arrepienta. Está en medio de una prédica, dice, el Señor me dijo, dice, así pone la mano todavía, pues de sinvergüenzas. El Señor me dijo que todos los que están aquí presentes, por favor, pongan en el canasto todas las joyas que andan, los relojes, las carteras, todo pónganlo ahí para la gloria de Dios. Hermano, hay unos servicios que arriba la mano, eso es. Esto es un asalto. Mi amado hermano, Dios no necesita nuestro dinero. Usted me puede creer, Dios no necesita. Cuando tenía que pagar el impuesto, por eso están estos relatos aquí para que entendamos su poder para proveer. Cuando tenían que pagar el impuesto del templo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Ve, tire el anzuelo y cuando lo saques y abras ese pescado, tiene un estatero que es una pieza de oro. Con eso ve y paga el impuesto por ti y por mí. Él puede hacer esas cosas, puede hacer esos milagros con un propósito específico. Dios no necesita de esas cosas para que nosotros lo pongamos como la prioridad del ministerio. La prioridad del ministerio es testificar de Él. Entonces nos dice aquí que aunque Cristo regresara hoy, ya no sería más sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue uno y fue suficiente. De manera que ya no se necesita sacerdote, ya no se necesita sacrificio, ni se necesita ofrenda. Cristo es suficiente. Para ti y para mí, Cristo es suficiente. Y la historia de la cristiandad, mi amado hermano, yo te voy a rogar algo, porque esto y lo he estado conversando con mi familia y con mis amigos también, cuando tengo la oportunidad. Porque muchos te dicen, mira, ¿sabes una cosa? No es cierto, pero te dicen, yo creería, pero es que tengo un problema, que es con el testimonio de los cristianos. Porque algunos no se comportan bien. Y a uno le decía esto, la historia de la cristiandad no son los cristianos, la historia de la cristiandad es Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Pero además, no solo veas a los demás desde el punto de vista del juicio, porque asumimos una perfección que no tenemos para juzgar a los demás. Déjame decirte, la historia del cristianismo no es perfección, es redención. La historia del cristianismo es redención. La historia del cristianismo es que como la oveja perdida nosotros vagamos lejos del Señor, pero el Señor fue y nos buscó, nos puso en su hombro y nos trajo el redil. La historia de la Escritura es de redención porque el Padre aceptó de nuevo al Hijo pródigo. Y no le reclamó ninguna de las cosas que hizo. Ahora, no significa que no las hicimos, no significa que no pecamos contra Dios y contra los hermanos, que no los hemos ofendido, no significa eso. Significa que hay perdón para todo, porque dice Pablo en Romanos que cuando abundó el pecado, ¿qué es lo que sobreabundó?
la gracia para perdonar, un poder que el mundo no conoce, porque el mundo te dice, desquítatela. ¿Mm? Ah, no, dice, el Señor Jesús dijo, yo pongo, si te pegan en la derecha, pon la izquierda, y si me pegan en la derecha, le pego más duro, dice el que está en el mundo, el que no tiene a Dios. Pero dice que perdonemos y que también seamos perdonados, porque nos equivocamos. Dice que seamos restaurados, dice en Romanos 12, dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y glorifica a Cristo en medio de esto. Ahora vemos entonces que hay una redención más allá. No se trata de perfección, porque si yo tuviera que ser perfecto desde, ¿hace cuántos años hubiera sido descalificado yo? Probablemente. No solo el primer día aquí en el ministerio, estoy hablando de mi vida mucho atrás, los errores que cometí, especialmente en mi juventud, fui tonto. Desconocí la gracia, rechacé. ¿Cuántas veces yo les he contado mi testimonio? Yo creo que ustedes están hasta aburridos de mi testimonio, pero se los cuento porque les digo, yo rechacé al Señor Jesús. Y lo digo hoy para que entienda todo aquel que todavía hoy le rechaza, número uno, que está cometiendo un grave error, y número dos, que el Señor está dispuesto con los brazos abiertos, mientras hay tiempo, vuélvete a Él, hoy es el día aceptable del Señor, búscalo. No te estoy hablando desde aquí como alguien que ha sido perfecto. Te estoy hablando como un pecador imperfecto que creyó en la salvación perfecta que Dios proveyó en Jesucristo. Es eso de lo que yo te estoy hablando. Es esa gracia que se nos ha extendido. Dice aquí que Él, si estuviera en la tierra, ya no sería sacerdote siquiera, porque ya no es necesario. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente. Fue suficiente, mi hermano. Y esto debe de servirnos a nosotros en nuestro caminar. Punto número 2, vamos a ver que además nos dice que Jesucristo ahora es el mediador de un nuevo pacto. Y esto nos pone en directa contradicción contra aquellos que dicen, no, tú le estás fallando a Dios porque es que tú no cumples el Shabbat, ¿verdad? Tus cultos deberían de ser los viernes. Tengo unos conocidos en Nicaragua que son adventistas. Y me dicen, Gustavo, yo sé que tenés pasión por el Señor y te gusta estudiar la Escritura, pero le estás fallando a Dios. Porque tus cultos deberían de ser los sábados y no el domingo. Así le digo. Pero si hiciera eso, no está el Shabbat en la ley. No fue mandamiento. Óigame bien, la referencia es la creación, Dios, mucho antes de la ley de Moisés. Pero el mandato a guardarlo fue en la ley de Moisés que se dio. ¿Sí o no? Es guardarás y santificarás el Shabbat porque es el día del Señor Santo. Eso dice la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces le digo a mi amigo, bueno, interesante oír eso, pero entiende que el Shabbat está dentro de la ley, fue puesto como mandamiento. Por lo tanto, si tú guardas el Shabbat, pero violas alguna otra de las leyes, tú estás bajo maldición de acuerdo a Gálatas 3:10. Ay, no le gustó que le diera eso. Levítico 23:5, ¿sabe qué es lo que dice? No encenderás fuego en tu casa en el día del Shabbat. Y yo le dije a mi amigo, tú enciendes tu fueguito, era para hacerte tus huevitos fritos y ahí estás violando la ley. Dice que no hay que encender fuego en el Shabbat. Pero ¿quién va a estar a menos que estés ayunando o a menos que solo coma vegetales, todos vamos a encender el fogón para cocinar el sábado. Hermanos, ¿de cuántas cosas nos libró Cristo? Cristo nos ha librado de prácticas para que nuestra fe sea una fe espontánea hacia Él, de gratitud. Nos ha salvado, nos perdonó, que es lo más impresionante de todo. Nos perdonó. Entonces vemos ahora cómo dice el mediador del nuevo pacto. Dice, los cuales, esto es los sacerdotes terrenales, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, en la tierra había una práctica sacerdotal que en teoría era sombra y reflejo de la práctica sacerdotal en los cielos. Es decir, la constante intercesión en los cielos. Usted me dirá, en el cielo no hay intercesión. ¿Cómo no? Cuando usted lee Apocalipsis, dice que las oraciones de los creyentes suben como incienso delante de Dios. Hay un aroma, hay un sacrificio agradable en el plano espiritual cuando estamos intercediendo los unos por los otros. Cuando yo oro por ti y tú oras por mí. Porque nuestra oración no hace más nada que cosa que
poner en medio la intercesión de Cristo, que es la que tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces dice aquí, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Quiere decir que el modelo que, el tabernáculo que construyó Moisés con el pueblo de Israel, había un modelo para eso que le fue mostrado en el monte. ¿Y dónde está ese modelo? En los cielos. En los cielos, sí, créalo. En los cielos. Como era el de los cielos, se le mostró para que lo hiciera igual en la tierra. De aquí la coincidencia cuando el Señor Jesucristo dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Así en los cielos, en la tierra como en los cielos, de la misma manera en los dos lugares, para que sea un reino absoluto. No lo es, no porque Dios no tenga el poder, Dios ya hubiera eliminado todo lo que se le opone, pero no es el sentido. La idea era salvarnos a la humanidad. Entonces ahora ha tratado de que fuera por la voluntad, pero va a llegar un tiempo en que Él va a establecer todas las cosas de esa manera. Entonces dice aquí, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, le fue mostrado un modelo, pero ese modelo, ¿dónde estaba? En los cielos. No había ninguno en la tierra que fuera igual. Pero ahora, dice el autor, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? No me diga Moisés, porque es de Cristo que estamos hablando. Tanto mejor ministerio es suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Mediador de un mejor pacto. ¿Qué es lo que dice la ley de Moisés? Cualquiera que cumpliere todas las cosas escritas en el libro, prosperará. Fíjese bien, prosperará. Una vez en un reto con unos hermanos ahí en Nicaragua, cuando era pastor, yo les dije, porque decían que yo estaba hablando contra la ley de Moisés. No, yo estoy hablando contra la ley de Moisés. Estoy hablando lo que la Escritura dice de la ley de Moisés. Y le hice un reto, ¿verdad? Les dije, les doy 6 meses para que cualquiera de ustedes me traiga un solo versículo en el Antiguo Testamento donde diga, cumple la ley y tendrás vida eterna. No lo hay. No lo hay. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, y el que no la haga, morirá. Si decía la ley que no cometiera adulterio, yo no lo cometía, yo no tenía problema, pero si lo cometía, me sacaban a pedrada y me sacaban de la ciudad y me mataban a pedrada. O sea, cumplirla es vida, fallarla es muerte. En la cultura judía, ¿verdad? Esto es lo que les trataba de decir yo. Este es el sentido en que la gracia de Jesús tiene un mejor pacto. ¿Por qué? Porque es establecido sobre mejores promesas. La ley de Moisés me dice, haz estas cosas y vivirás en la tierra. Pero yo sé que la vida en la tierra se va a acabar. No es que quiera ser Einstein, ¿verdad? Genio, pero les voy a decir una estadística que me gusta compartir. 100% de los que nacen mueren. Simple. Básica matemática. Pero la promesa del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Que todos los que creen en Él tienen ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces ahora estamos hablando que cuando nuestra vida acabe en la tierra, trasciende a otro plano espiritual en el cual podemos estar eternamente con Él. Y esa es la gracia de Dios para nosotros. No es un privilegio, por eso dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ah? Yo llegara delante de Dios a decirle, Señor, yo tengo que ser salvo porque prediqué tu palabra. Me manda al fondo del sótano, por no decir otro nombre, ¿verdad? Porque no es por obra. Es la misma gracia para mí, la misma gracia para todos ustedes, de igual manera. Dice entonces que Jesucristo ahora, el ministerio de Cristo es mejor ministerio. ¿Por qué? Porque por cuanto es mediador de un mejor pacto. Es un mejor pacto en todos los sentidos. La ley te obligaba a cumplir cosas que a veces ni podía. Cuando Jesucristo le está hablando al pueblo de Israel, ¿qué les decía? ¿Qué les decía? ¿Quién de ustedes, cuando se les cae un burrito, un asno, se les cae en el hoyo, en el día de reposo, no va y hace todo lo posible por sacarlo, quebrantando la ley?
pero yo vengo y le digo a un paralítico, levanta, toma tu leche y anda, y ustedes se enojan conmigo. O sea, Jesucristo le está diciendo, ustedes, aunque no lo entienden, también fallan a la ley. Y la razón había, cualquiera podría decir que era un afán, pero el Señor Jesucristo hacía todas estas cosas en el día de reposo y eso es lo que los enojaba más. Sanaba en el día de reposo, levantaba en el día de reposo, resucitaba en el día de reposo, para golpearlos donde estaba el problema. Porque más allá era necesario ¿qué cosa? Lo dice Jeremías, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Jehová más que holocaustos. Mi amado hermano, aquí te está hablando un pecador que yo hubiera causado un desastre ambiental. ¿Cuántos venados y cuántas cosas hubiera tenido que matar yo para tratar de expiar mi maldad, mi desconocimiento, mis blasfemias contra Dios? Estoy hablando como hombre, con sinceridad. Pero vino Cristo y aparece, y es un solo sacrificio y para siempre. No te puedo explicar semejante gracia. Pero Dios no quería que yo estuviera matando a los pobres animalitos que no tienen que ver nada con mi maldad. Dios lo que quería es que yo reconociera delante del Señor, este es mi pecado. Y solo hay una cura, Cristo Jesús el Señor. Es la solución. Es todo lo que quiere Dios de ti y de mí. Dice aquí, porque si aquel primero, el primer pacto, el que fue dado por Moisés, si el primero hubiese sido sin defecto, es decir, no hubiera tenido cuestionamiento, Cristo viene, cuando se es manifestado en la carne, cuestiona la ley. Sí, la cuestiona. Mucha gente te dice a ti, no, Cristo vino a cumplir la ley. Por supuesto que la cumplió, Él es perfecto. Es el único que dice aquí en Hebreos 13:5, Jesucristo fue tentado 4:15, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Fue tentado, pero no sucumbió a la tentación ni al pecado. Venció sobre todas esas cosas, porque es vencedor sobre el pecado y vencedor sobre la muerte. Pero dice aquí, si el primero hubiera sido sin defecto, es decir, si la ley de Moisés no tuviera defecto, no había necesidad de un nuevo pacto. Es ilógico hacer una duplicación. ¿Ah? Este es también el problema que yo tengo, porque muchas veces me han cuestionado. Tú debes de ser cuidadoso como predicador, porque a veces cuando tú dices cosas, tú ofendes a la gente. Ok, ¿en qué las ofendo? Aquí vengo yo. De todas las cosas que he dicho, ¿cuáles son las? ¿Verdad? Me dicen, cuando tú dices que Jesucristo es el camino, tú estás diciendo que todos los otros no son el camino. Entonces, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo dijo, yo soy el camino, Jesucristo no dice, yo soy uno de los caminos. Si Cristo hubiera dicho eso, entonces yo tendría que tener cuidado de no excluir tal vez al que es bueno, si es que lo hubiera, pero no lo hay. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Cuántos de nosotros saben que eso es singular? Y cuando es singular tiene que ser solamente uno. No son 15 caminos, no son 20 caminos, no son 30, mucho menos religión, porque nunca dijo la palabra de Dios que íbamos a ser salvos por una religión. A muchos le he dicho, ¿quieres que te simplifique el problema de lo que no estás comprendiendo? Se es salvo cuando se tiene un Salvador. Identifica quién es tu Salvador. Porque lo único que tienes que hacer en este sentido es buscar al verdadero. Y creo que la Biblia claramente nos dice quién es. Entonces dice aquí, si la ley de Moisés hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, para el nuevo pacto. Jesucristo lo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Un sacrificio mediador, un sacrificio sustitutorio, propiciatorio para nuestra salvación. Punto número 3, y ya vamos llegando al final. Dice aquí, se me atascó dice aquí que el nuevo pacto, ¿en qué se va a basar este nuevo pacto? Dice, porque reprendiéndolos dice en la Escritura, esto está en el Antiguo Testamento, reprendiéndolos dice en la Escritura. Déjeme enseñarle aquí por dónde es que anda esto. Jeremías 31 del 31 al 34, es toda esa cita. Jeremías 31 del 31 al 34, dice así. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel
y la casa de Judá un nuevo pacto. Y la primera pregunta que me haría, si yo fuera judío, es, pero ¿cómo es eso de un nuevo pacto si ya está la ley de Moisés? Y la ley es perfecta. Por supuesto que la ley es perfecta. De manera que déjame decirte, el único que puede cumplirla es Dios. Es Dios. Yo he escuchado a un hombre decir una blasfemia en la televisión. Ahí dice, gracias por la bondad de Dios, porque yo por la gracia de Dios he podido cumplir la ley. No, no puedes. Si tú cumplieras la ley no necesitas a Cristo. Estás blasfemando. En algún momento, en alguna cosa, le ha fallado a Dios y le ha fallado a los hombres. Y si tu conciencia, tu espíritu no te lo dice, porque no estás lleno del Espíritu Santo y de la verdad. Entonces no eres salvo probablemente, pero ya me estoy metiendo a otra cosa que va más allá. Pero dice aquí, estableceré, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Entonces, déjeme decirte, cuando tú oyes un predicador que te dice, mira, la gracia de Cristo es continuación de la ley, ¿es cierto o es falso? Falso. Es un nuevo pacto, no es continuación del viejo, no es el capítulo 2 del primero, no es eso, es un nuevo pacto. Así quiere decir que rompe con el primero. Y rompe de muchas maneras evidentes. El primer pacto decía ojo por ojo, diente por diente. El nuevo pacto de la gracia, ¿qué dice? Ámense, ámense a todos. Y lo más difícil que te pone Dios a ti y a mí, amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño. Amarlo. Dice también que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso es difícil también. No es fácil, pero lo tenemos que hacer porque hay que obedecer. Ahora, la diferencia es que cuando eran dadas estas cosas por la ley de Moisés, era como un requisito. Si yo las cumplía, había un efecto. Cuando vemos en la gracia que dice el Señor Jesús, amen a sus enemigos, y nosotros no lo hacemos, le fallamos a Dios, pero ¿afecta eso la salvación? No. Te estoy diciendo algo que es duro, porque muchos dicen que sí, pero no es cierto, porque la salvación no es por tu obra. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Él hizo. La ley de Moisés dice, haz. La gracia de Cristo dice, hecho es. Consumado es. Terminado es. Ahora, no estoy diciendo que si no has podido perdonar, no trates de perdonar. Hay que perdonar. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Y hay que ejercer el perdón con la misma gracia. Dice Mateo 18, por gracia recibiste, pues dad de gracia, de la misma gracia que recibiste. No es fácil, tenemos que aprender tantas cosas en esta vida. Pero dice aquí, estableceré con la casa de Israel, la casa de un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, ¿dónde? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese pacto? Monte Sinaí, la ley de Moisés. La ley de Moisés. Yo a veces me pongo, ¿verdad? Porque todos los de Leví descienden de Aarón, ¿verdad que sí? Descienden de Aarón, y entonces Aarón no fue el que les hizo el becerro de oro. Y cuando comenzaron a celebrar, antes que llegara Moisés, les dijo, este es Jehová que lo sacó de la tierra. Blasfemó, el primer sacerdote blasfemó, diciendo que ese becerro de oro era Jehová. Ahora, yo no les estoy hablando para que agarremos a pedrada a Aarón, ¿verdad? Y lo acusemos. Pero te estoy diciendo que él es hombre como tú y como yo. Los hombres fallamos. Después él lo reconoció cuando Moisés llegó y es que el pueblo me dijo, no, es que no tenés que doblarte delante del pueblo porque tiene un Dios y a Dios le vas a dar cuenta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero vemos la humanidad, dice aquí, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice aquí, y esto no les gusta a Israel. Esto no les gusta a Israel, dice, porque ellos, Israel, no permanecieron en mi pacto. Hermano, dígale usted, es un judío, un israelita, se lo echa de enemigo para el resto de sus días. Porque ellos dicen que están derechitos con Dios, dicen, a pesar de que mataron a su hijo.
Eso es parte de nuestra ceguera espiritual cuando no entendemos. Creemos cosas que no son ciertas porque no están conforme a la luz de la palabra de Dios. Dice, porque ellos permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La epístola a los Hebreos es escrita alrededor del año 66 después de Cristo. Solamente 4 años antes de que las tropas romanas entraran en Jerusalén y desbarataran la ciudad y la quemaran. Y para que usted tenga una referencia histórica, Israel nunca, después de ese momento, nunca fue el mismo hasta 1948, cuando una declaración de las Naciones Unidas volvió a declarar al Estado de Israel como una nación soberana. El Israel moderno que nosotros conocemos está desde 1948. Antes de eso era una dispersión. Dios se desentendió de Israel por casi 2000 años. Porque se endurecieron contra el Señor. Porque le dieron muerte a su hijo. Pregúntame a mí ahora. ¿Qué pasa con un israelita que todos los días que tiene de vida ha maldecido el nombre de Jesús y lo ha despreciado, pero el día de hoy dobla sus rodillas y le dice: Señor Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Sabes qué hay para ese israelita? Vida eterna. Dios ama a Israel, pero también Dios te ama a ti y me ama a mí, que no somos israelitas. Salmo 24:1, siempre me encanta citarlo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A mí me da este escalofrío. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice, después de haber hablado de los 144,000 que dicen falsamente los testigos de Jehová que son los únicos que van al cielo, dice, yo, Juan, vi delante del trono, dice, una multitud vestida de blanco que nadie puede contar. O sea, un poquito más de 144,000. Una multitud que nadie puede contar, dice, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de toda familia. Adoran de día y noche delante del trono diciendo, digno es el cordero que fue inmolado. Pero unos dicen que no vamos al cielo, dicen. No están basados en la Escritura. Juan vio esa multitud, ¿dónde? Delante del trono. ¿Dónde está el trono? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Ah, pues entonces Juan sabe lo que está diciendo. Mucho cuidado con eso. Ahora bien, diga. Pregunta, hermano Rafael. Sí. Se desentendió. 1948, sí. No, las Naciones Unidas. Sí. Israel ya era un territorio ocupado después de la Guerra Mundial, hermano. Todo por los ingleses dominaban esa parte. Lo que pasa es que una serie de... en el año que le estoy hablando, 1948, estamos solamente 3 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un acuerdo en lo que se llama geopolítica, que es de devolver esos territorios a quienes originalmente eran sus dueños. Y uno de esos territorios que ellos tienen que ceder de regreso a sus originales dueños es el territorio de Israel. Es la nación de Israel. Por eso, porque hasta antes de eso, Israel había sido conocida geográficamente, pero había estado dominada por los otomanos, los musulmanes. Luego la recuperaron en la cruzada los franceses, y fue territorio francés por los, ¿cómo se le llamaban estos? Sí, se decían los crusaders, no sé cómo se dice en español, caramba, hay palabras que ya me están olvidando. Sí, la orden de la cruz, que era volver al cristianismo al Israel, ¿verdad? Israel en realidad nunca es cristiano, Israel es judío, pero la tendencia católica y de las iglesias predominantes en la Edad Media fue quitar a los musulmanes y volverlo a ocupar como territorio cristiano. Quedó bajo la ocupación francesa, pero luego de cierto tiempo volvieron los otomanos, que son descendientes de los musulmanes, a ocupar el territorio, y eso estuvo hasta el día de hoy.
La Segunda Guerra Mundial lo que hace en el reacomodamiento es devolverle la soberanía a Israel, pero usted todavía va a ver que parte del territorio está dominado por musulmanes. Ajá. La división contra esa es la matancina que se tiene, porque los palestinos declaman derecho. ¿Por qué? Porque ellos descienden de Abraham, pero ¿por quién? Por Ismael. Pero los judíos reclaman descendencia porque ellos vienen por medio de Isaac. Ese es el conflicto que está. Ambos dicen, este es de nuestro padre Abraham. Los dos están en lo correcto. Ahora, porque lo hacen humanamente. Pero si se basaran en la ley de Dios, realmente ese territorio Dios se lo dio a Israel. Pero los musulmanes no aceptan esa parte del relato. Entonces, sí se desentendió Dios en el sentido general, en que la ciudad, el país de Israel fue esparcido, sufrió mucho. Ocupación, destrucción, esclavitud, todo durante casi 2000 años. Y no fue hasta 1948 que eso fue restaurado por medio de acuerdos y alianza, pero todavía son alianzas humanas. Esa no es la salvación de la que habla Apocalipsis 12, que Jesucristo trae sobre Israel, porque hay una parte de Israel que se vuelve a Cristo, también hay otra parte, dice Apocalipsis 12, que es el Israel que se opone a Cristo, y contra ellos va a batallar el Señor, pero eso ya es al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque ellos se olvidaron de mi pacto. ¿Y cómo se olvidaron de su pacto? El Señor les decía, cuando ustedes ocupen la tierra, acaben con todos esos pueblos idólatras, porque estoy hastiado de ellos. Los cananitas, ¿qué es lo que hacían, hermanos? Para calmar la ira del Dios en el que ellos creían. Moloc. Tenían un Dios con unos brazos así largos, y entonces en medio de esos brazos así largos había una plancha. Ahí ponían a sus criaturas tiernas y las apuñalaban como pueblos bárbaros. La gente no dice eso. Mataban a sus niños. Los ofrecían a dioses falsos. Y esto hizo que Dios se aborreciera de ellos. Por eso vemos que Dios le pide que cuando conquisten el territorio, acaben con todo eso. Pero cuando iban a acabar con el territorio, ¿qué hicieron los israelitas? Oh, miraron. ¿Qué hizo Saúl? Miró el ganado que estaba bueno, había ahí un poquito de oro, había buena ropita, entonces comenzaron a repartir. Dios les dijo que quemaran todo. Pero ellos no, ¿por qué? Porque dice Samuel a Saúl, ustedes tuvieron que traer el fruto del anatema. Y esto es condenación delante de Dios. Y esa y muchas otras cosas se encendieron. Yo creo, esto es una opinión personal, no la siga si usted no está convencido. Pero creo que lo mayor en que le fallaron a Dios es que Dios envió a su hijo y no lo aceptaron y lo mataron. Aún sabiendo, porque ellos sabían que había algo en Cristo que no era manifestado de los hombres. Había algo en Cristo que los hombres no podemos hacer. Hay días que han venido hermanos a mí en angustia y me dicen, ore por este familiar, hermano, porque yo creo... Yo no quisiera, yo le ruego al Señor que no se lo lleve. Y yo también comienzo a llorar. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo hacer nada. Yo pudiera ir. Hay muchos que dicen, no, Dios me dio la autoridad, yo voy y yo lo leo. Bueno, ese es usted. Y usted le va a dar cuenta a Dios por eso. Pero si a mí Dios no me ha dicho, levántalo yo, ¿quién puedo levantar? Y es duro, tienes que derramar tus lágrimas porque humanamente yo estoy limitado. Yo no soy Dios. Ahora, si Dios me enviara a alguien, tócalo porque cuando tú lo toques se va a levantar. Yo voy, ¿qué hago desobedeciendo a Dios? Pero en realidad Dios no me ha mandado nada de eso. Hasta el día de hoy solamente me pide que testifique, que dé su palabra y las otras cosas Él las hace. Para mí es más maravilloso cuando estamos aquí en la iglesia orando y nos llaman, mire, el hermano que estaba en coma se despertó. Nosotros no estábamos allí, nosotros no le pusimos la mano, yo te declaro, no, nada de eso. Estábamos aquí orando y allá lo levantó el Señor. ¿De quién es la gloria? De Él, no nuestra, de Él. Porque así debe de ser, un pueblo que glorifica a Dios, le da a Dios su lugar. No dice, fue por mí que se levantó, no, ni quiera Dios nos cuide de eso, porque eso es malo. Y hay hombres hoy confundidos que cometen semejante error. Bueno, dice aquí que el pacto de Moisés no era bueno, por eso hubo necesidad de un nuevo pacto
Y nos va a dar ahora detalles de cómo es ese pacto. Mire usted, versículo número 4. Dice así. Dice, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? Mire, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, en la mente. Nosotros de costumbre católica, ¿verdad? Porque así veníamos creciendo, nos agarraba de abrir la Biblia en el Salmo 23 y dejarla en medio de la sal, le cayó un polvazal que a veces se miraba ya cafecita el libro, porque estaba abierta pero no la leíamos. Me recuerdo mi hermana cuando recién nacido mi sobrino ya es un hombre de 33 años, ¿verdad? Pero cuando estaba bebecito, ¿verdad? Pensando pues con ese pensamiento católico, le abrió una Biblia así a la cabecera, con el Salmo 23 de protección sobre el niño, ¿verdad? Se fue a almorzar, cuando regresa al cuarto encuentra al niño que había despedazado toda la Biblia, porque no es abrirla, es leerla. Y no solo leerla, es escudriñarla. Y no solo es escudriñarla, es pedirle a Dios que su Espíritu Santo y su poder la grabe en nuestro corazón y nuestra mente. Para que cuando no tengamos el libro, recordemos, porque si alguien en la calle nos toma sin la Biblia y nos dice algo que no es bíblico, tenemos la defensa. Tenemos los elementos para responder. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, oye, mira, conoce al Señor. No, no, dice así, porque todos me conocerán. Cuando yo vengo aquí a predicar, no vengo a enseñarte de un Dios que tú no conoces. Vengo a hablarte del Dios que todos conocemos por su palabra, porque el testimonio de su Hijo Jesucristo ha sido un testimonio fiel. No vengo a mostrarte a Dios. Dios se ha revelado en su palabra y en su Hijo Jesucristo. Vengo a testificarte de Él, que es distinto. Dice aquí, desde el menor hasta todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, ¿a qué cosa? A sus injusticias. Dice, a ver, no entiendo eso. ¿Cómo es que es propicio a mis injusticias? ¿Será que me va a ayudar a que sea más injusto? No. Es que va a ser propicio a mis injusticias, porque lo que limpia mis injusticias, ¿qué es? Su sacrificio. O sea, cuando dice propicio, es que Cristo es lo que necesitamos para el perdón de nuestros pecados. Mi amado hermano, siempre les he dicho, porque he tenido esos debates con otros creyentes que piensan en su mente, yo soy santo. Y dicen, yo soy santo porque el Señor dice, santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y la pregunta que nadie me puede contestar es cuando les digo, pero ¿cómo te hace santo? ¿Cómo te hace santo? Porque el concepto bíblico de santidad tiene que pasar por un prerequisito, ausencia de pecado o de error. Ese es el prerequisito. Tiene que haber santidad es perfección. Y perfección implica ausencia de pecado o de error. De manera que la santidad que tú y yo, porque sí, no estoy predicando que ustedes no son santos, por favor, no vayan a salir de aquí creyendo algo. Ustedes son santos, pero ¿por qué ustedes son santos? Porque la santidad de Cristo les ha sido imputada a ustedes como gracia. Sin merecerlo, Cristo vino a hacer la justicia que yo no puedo hacer. Sin merecerlo, su pureza me fue atribuida a mí, que soy impuro. Por eso dice Pablo, y siempre pongo atención, Pablo lo menciona en 3 epístolas por lo menos, dice, revestidos de Cristo, cuando yo tengo esta ropa encima, usted no puede ver mi cuerpo y todas mis cicatrices y mis defectos. Usted no los puede ver. Si yo me quito esta ropa, queda a la luz mi cuerpo lacerado o todo lo que hubiera ahí. Mis defectos, todo. Lo mismo pasa con Cristo. Cuando tenemos a Cristo, ¿qué es lo que se ve en nosotros? Cristo. Pero cuando estamos sin Cristo, desnudos en Cristo, tratando de hacer nuestra propia justicia, ¿qué es lo que se ve? Nuestros pecados y nuestras faltas.
Por eso es necesario entender, no somos santos, pero somos santificados. No somos justos porque hacemos cosas malas, pero somos justificados en el perdón de Cristo y la gracia que Él nos extiende. No somos perfectos, pero creemos en un Dios perfecto que nos justifica. Entonces vemos aquí, porque seré propicio a su injusticia y nunca más, dice, esto es lo más lindo, hermano. Esto es lo más lindo. Mire lo que dice aquí. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hay días que yo he llorado leyendo ese versículo. Porque hay días que reconozco ante el Señor, pero yo no me he olvidado de lo que hice. Yo no me he olvidado que te fallé. Y llegue ese entendimiento por el Espíritu Santo. No se trata de lo que tú dices, se trata de lo que Él dice. Él dice que ya no se acuerda de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Quiere decir que cuando vienen a la memoria es porque nosotros los traemos, no porque Dios nos los esté echando, como decimos en cara, nos está sacando la cuenta. No, no. Somos nosotros los que los traemos a la memoria. ¿Por qué los traemos a la memoria? Por nuestra debilidad. Pero la gracia de Dios es perfecta. Sabes que si Dios te perdonó, tú eres perdonado. Si Dios te limpió, tú eres limpio. Y como lo dice la Escritura, al que el Hijo libertare, es libre. Es libre. Por la gracia de Dios, no por mérito propio, mérito personal, no por eso. Y dice aquí al final, para terminar, al decir nuevo pacto ha dado por viejo, ¿a cuál? Al primero, al de Moisés. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué dice? Está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Alguien me cuestionaba diciendo, pastor, la ley de Moisés es buena. Sí, la ley es buena. La ley no te dice ve a hacer el mal. La ley te dice que hagas lo bueno y que evites lo malo porque lo malo tiene consecuencias. Es buena. Entonces, ¿por qué usted dice que está en mayor la gracia? Porque fue dada mayor gracia en Cristo Jesús que la ley. Y que si yo te dijera a ti, óyeme bien, hermano mío, si yo te dijera a ti hoy que yo cumplo la ley, te estoy engañando diciendo que yo soy igual a Dios. Cuando decimos que para nosotros es la gracia, es porque no podemos cumplir la ley. La ley son los parámetros de la santidad y la justicia de Dios. Por lo tanto, el único que puede cumplirlo es Dios. Para nosotros que no podíamos y no podemos y nunca podremos cumplir la ley, se nos extiende la gracia. Y la gracia es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Mire, amado hermano, cuando uno quiere venir con el orgullo, quiere venir con los argumentos, quiere venir como Caín, con aquella bandeja llena de las frutas más hermosas y los vegetales más grandes, los deja caer. No sirve de nada. No sirve de nada, porque ya Dios ofreció a Jesucristo, a su Hijo. Y la Escritura dice que cuando Juan el Bautista lo vio descender hacia las aguas del río Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, si tiene poder, que quita el pecado del mundo. Mi amado hermano, la razón de una prédica como esta es simplemente, número uno, que glorifiques a Dios, que reconozcas a Cristo como tu Salvador y que ya no vivas en las prácticas ni en los rudimentos de la ley, sino que entiendas que hay una gracia extendida para ti, por la cual Cristo te salva. La pregunta imperante en este momento es, si estoy bajo la gracia, ¿debería de perseverar en el pecado? Pablo lo dice, de ninguna manera. Pero que ahora tu obediencia no sea fruto de amenaza y de castigo, sino que sea un acto de adoración a Dios. Porque cuando hacemos morir nuestra humanidad para servir al Dios vivo, esto es verdaderamente un acto de adoración a Dios. Por último, solo quisiera mostrarle en una imagen lo que dice este versículo.
yo les perdonaré sus iniquidades. Óigame bien, la iniquidad no es el acto de pecar. La iniquidad es esa vulnerabilidad en nuestro cuerpo de ir hacia el pecado, aunque sabemos que está mal. Pero vamos hacia él, porque hay algo en nuestro cuerpo que es de muerte. Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en 1 Corintios 15. Las gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, en quien tenemos la victoria. Pero dice, nunca, dice, y les perdonaré sus iniquidades. Es decir, el perdón que Dios te da no es el perdón del hecho, es el perdón desde la intención. Nos limpia desde la raíz, nos limpia. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. A veces les fallo yo cuando insisto en contarle a ustedes y a todos los que me escuchan el tiempo en que lo rechacé, el tiempo en el que le fallé. Pero no lo hago por traerlo a la memoria en el sentido de dudar la eficacia de la salvación que da Cristo. Lo hago para dar fuerza al testimonio, que tú comprendas que si tú le has fallado a Dios, yo también. No te estoy predicando desde el lugar privilegiado de alguien perfecto, porque ese lugar no existe, solo en nuestra mente. Pero te estoy hablando desde el lugar humano, en el que yo también rechacé a mi Cristo. Y esa gracia de Él, ¿sabes qué hizo Él con eso? Me llamó a testificar de Él. Después de haber fallado, hermano, no me corte me está cortando. Ya miré el reloj, hermana, ya voy a terminar. Es que estoy emocionado, ahí perdóneme, pero la gracia que tuvo para perdonarme a mí, la tiene para perdonarte a ti. Si tú le has fallado, yo también. Ahora, te testifico, yo creo en este Cristo, y te lo estoy diciendo con sinceridad y de corazón. Yo creo en este Cristo como el Hijo de Dios, el único Salvador de nuestras vidas. Le ruego a Dios que hoy que tú salgas de aquí, también creas de la misma manera. No que lo hayamos merecido, sino que nos extendió su gracia y nos dijo, perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día hermoso en el que testificamos de ti. Ruego por todos mis hermanos en este lugar, Señor, tu gracia y tu favor esté sobre ellos y confirme, Señor, esa gracia redentora que es en nuestro Señor Jesucristo. Alguno que esté aquí que todavía no te ha recibido como Señor y Salvador, gracias por este día, porque este es el día, Señor, propicio para tomar esa decisión. Ayuda a sus vidas, Señor, dales el conocimiento y el valor que necesitan para profesarte como único y suficiente Salvador. Bendícenos a todos con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al único Dios vivo y verdadero, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos en esta mañana, ¿verdad? Nos vamos a despedir con el Ministerio de Alabanza, recordándole el próximo domingo continuamos creciendo en la palabra del Señor. Muchas bendiciones para todos y gracias a los que nos ven en línea. Amén y amén. 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 Gloria a Dios.